Bienvenido gente una vez más a mi canal. Mi nombre es Martín Allen y hoy vamos a hablar de la tragedia de Hillsborough. Si no sabes de qué se trata y querés saber más, quédate y te cuento todo. Bueno, ¿y qué es la tragedia de Hillsborough? Pongamos un poco en perspectiva la situación. Primero posicionémonos en el tiempo. Estamos hablando del 15 de abril de 1989. Estamos en la ciudad de Sheffield. En ese lugar, en el estadio llamado Hillsborough, se iban a enfrentar el Liverpool con el Nottingham Forest por una de las semifinales de la Copa FA de la temporada 88-89, ¿sí? Para dirimir en cancha neutral quién iba a ser el que iba a jugar el partido definitorio, ¿no es cierto? Ahora bien, quizás uno tenga una idea predeterminada de lo que es el fútbol inglés si lo único que ha visto en su vida es la Premier League. Pero hay que dejar en claro algo. El fútbol inglés no siempre fue lo que es hoy. Uno habla de la Premier League e imagina estadios futuristas, estadios lujosos, aún de equipos que no son tan grandes. No sé, ningún problema, todos ordenados. Podés ir tranquilo a la cancha, no hay ningún inconveniente. No siempre fue así. Los partidos son hermosos para ver, aun cuando no se enfrenten, no sé, el City con el Liverpool o el Arsenal. Aun si te toca ver un partido, no sé, entre el Southampton y el West Ham, vas a ver un partidazo. Termine 0-0, 1-1, 4-4, 2-0. Vas a ver un partido hermoso, bien jugado, con una cancha que es un billar. Pero el fútbol inglés no siempre fue eso. Antes de 1992, cuando pasa de lo que era denominada en ese momento la Liga Inglesa a lo que es hoy Premier League, el fútbol inglés era otra cosa. No estaba tan en la cresta de la ola como está hoy. Porque si vamos a lo que son los 80, por ejemplo, el fútbol predominante era el fútbol italiano, donde todas las estrellas querían ir, donde eran, digamos, tenías los equipos con los mejores jugadores y dominaba. De Inglaterra, dominación fuerte a nivel europeo, tenés el Liverpool. Después hubo equipos que aparecieron esporádicamente, como el Nottingham Forest, que gana 2 Champions League, el Aston Villa, que gana una. Pero fuerte tenías el Liverpool y el Manchester United, no mucho más. Así que era otra cosa. Las canchas en general eran inseguras, muchos problemas, mucho alcohol, muchos enfrentamientos fuera de los estadios, en la zona de los metros, en las adyacencias del estadio. Los hooligans, que si querés podés hacer un paralelismo con los barra brava de acá, salvando las distancias. Un montón de inconvenientes, las canchas no eran lo mismo. Ahora bien, toda esta situación en algún momento iba a explotar de alguna forma. ¿Hubo advertencias? Sí. En el mismo Hillsborough, en el año 1981, ya había habido una situación respecto a cómo se manejaban en los ingresos, con la seguridad y demás. Y además, 4 años antes, en 1985, en una final de lo que en ese momento era la Copa de Campeones de Europa, hoy Champions League, ocurrió algo conocido como la Batalla de Heysel, que a Inglaterra le trajo muchos problemas. ¿Por qué? Por una situación muy sencilla. Ellos fueron castigados y la selección y los equipos estaban impedidos de competir internacionalmente hasta el 1 de julio de 1990.
O sea, estamos hablando de un año y pico después de que ocurrió la tragedia de Hillsborough. En ese momento todavía le quedaba un año y pico de sanción a Inglaterra. Y así todo, con las situaciones que se habían venido presentando, no se tomaron las medidas necesarias para evitar males mayores como terminó siendo Hillsborough. Ahora bien, ¿cuál fue esa situación? El partido se jugaba a la tarde, pero ya desde temprano hubo muchos hinchas, sobre todo de Liverpool, que empezaron a llegar en gran número. Y ya desde el momento que empezaron a llegar los hinchas de los equipos a los lugares cercanos, a las calles cercanas al estadio, ya se veía que algo no andaba bien. Pero nadie tomaba medidas. Se fueron agolpando los hinchas cada vez más. La entrada de los hinchas de Liverpool se hizo por una calle estrecha que conducía a las puertas de acceso, y con el tiempo la multitud se fue aglomerando y la situación de a poco empezó a descontrolarse. Esto llevó a una situación muy compleja. ¿Qué tomaron? ¿Qué determinación tomaron? A las 14:52, unos minutos antes de que comenzara el partido, la policía decidió abrir una de las puertas de salida. Fíjate al punto que llegaron, que no alcanzaban con las puertas de ingreso, sino que tuvieron que abrir una puerta de salida, denominada puerta C. ¿Esto para qué? Para aliviar la presión en los torniquetes o en las vallas que ponía la policía para tratar de ordenar un poco. Ahora, ¿qué causó esto? El efecto contrario. Una avalancha de aficionados entraron al estadio de manera descontrolada. ¿Sí? O sea, era obvio que algo malo iba a pasar. No había forma de evitarlo a esta altura porque no se habían tomado las medidas necesarias antes, para evitar antes esto. Si no se prevé en el momento, no podés hacer nada, esto hay que preverlo antes. Las autoridades ya tenían antecedentes. Dentro del estadio, los aficionados se vieron comprimidos contra las barras de seguridad de las gradas y la presión se volvió tan insoportable que muchos fueron aplastados o asfixiados. Esto fue lo que causó la muerte de tanta gente. Asfixia o aplastamiento. Porque, claro, imagínate Vamos a figurarnos una imagen. Si recuerdan, quizá muchos de ustedes lo pueden recordar, lo que es la vieja cancha de Boca, la vieja Bombonera. ¿Qué pasaba cada vez que Boca hacía un gol, sobre todo en partidos muy determinantes, muy importantes, como un clásico o una final? Como la marea de gente se venía para adelante sobre el alambrado, ¿sí?, que delimitaba el ingreso al estadio, al ingreso al campo de juego, desde la tribuna. Como toda la marea de gente se venía para adelante. Bueno, imagínate eso, pero descontrolado y con un estadio que estaba superado en cuanto a su capacidad máxima. Había más gente de lo que el estadio podía resistir. Claro, esto llevó a que la situación fuese incontrolable. El partido recién fue detenido cerca de 10 minutos después de iniciado. O sea, el partido inició normalmente. Y cerca de las 3 y 5 de la tarde, cuando ya la tragedia estaba desatada, se detiene el partido. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? 96 personas muertas y cientos de heridos. Para ser más exactos, acá tengo el machete, 96 muertos y 750 heridos. Eso fue lo que causó la tragedia de Hillsborough. La gente, y en el momento en el que detienen el partido, nadie entendía nada. En parte el árbitro lo detuvo porque la gente empezaba a saltar el alambrado y empezaba a meterse dentro de la cancha. O sea, la gente ya no sabía más qué hacer. Se pasaban de una tribuna a la otra, estaban desesperados. Era
era un pandemonio. Yo he visto imágenes de la tragedia de Hillsborough y pocas veces he visto algo igual. De a poco incluso la gente empezó a invadir el estadio como si se tratara, ¿viste? Cuando un equipo sale campeón y la gente se mete toda en malón dentro de la cancha para festejar, bueno, una cosa así, pero en este caso no era un festejo. Estaban metiéndose dentro de la cancha para tratar de salvar sus vidas. Era una locura. El árbitro, al ver todo esto, toda esta maraña de gente que se empezaba a meter dentro de la cancha, para el partido. Y ahí se empieza a tomar dimensión de lo que estaba pasando. Ahora bien, esto desata obviamente una investigación que es encabezada por el juez Peter Murray Taylor, ¿sí? De ahí que el informe, digamos, que recopila toda la investigación, sobre todo en un primer momento, lleva el nombre de este juez y se conoce a nivel internacional como el informe Taylor, ¿sí? Por el juez Peter Murray Taylor, que fue el que encabezó la investigación. Él llegó a la conclusión de que la causa principal de la tragedia fue el hacinamiento debido a la mala gestión policial. O sea, de acuerdo a las conclusiones tomadas por el juez en base a las investigaciones y las pericias realizadas en el estadio, él concluye que la causa de la tragedia no fueron los hinchas de Liverpool ni los hinchas de Nottingham Forest, sino que fue el mal accionar de la policía. Las barreras en las gradas y la falta de salidas de emergencia adecuadas también fueron factores contribuyentes a lo que terminó ocurriendo. Ahora bien, a raíz de este informe se implementaron cambios significativos en los estadios ingleses, entre otras cosas eliminando las gradas en favor de asientos asignados y mejorando las medidas de seguridad. O sea, hubo un montón de cambios que si te tengo que enumerar todos, esto se hace larguísimo, porque sí, por un lado se empezó a implementar lo que tiene que ver con que no haya nadie de pie, asientos en todo el estadio, todos sentados, plateas y tribunas, todo. Ya no se podía entrar al estadio con banderas con mástiles. Se empezaba a regular también lo que era el tamaño de las banderas que podían ingresar al estadio. Se empezó a regular también el tema de la venta de alcohol en las cercanías del estadio. E incluso en muchos lados se prohibió no solamente la comercialización, sino la ingesta de alcohol dentro de los estadios. Y un montón de cuestiones más, pero yo creo que ahí estaba lo fundamental. Aparte, no iba a poder ir cualquiera al estadio, sino que las entradas iban a ser asignadas y vos tenías que identificarte y demostrar que vos eras el beneficiario de ese ingreso, de ese ticket de ingreso. O sea, entradas personalizadas, un montón de cuestiones que tenían como finalidad tratar de apaciguar los ánimos en los estadios. Y además de todo esto, aislar por completo a los hooligans. Este fue el inicio del final de los hooligans, sobre todo a nivel fútbol local. Porque si uno es un poco sincero y abre un poco los ojos, nos damos cuenta que cada vez que se juega un campeonato o un partido internacional fuera de Inglaterra, los hooligans siguen estando. Los hooligans no desaparecieron. ¿Cuál es la gran diferencia que hay entre un hooligan y un barra brava? ¿Por qué es tan difícil en Argentina terminar con el problema de las barras y de la violencia en el fútbol? O la llamada violencia en el fútbol, que bueno, yo tengo mi opinión personal al respecto, pero no viene el caso. Es que los hooligans, a diferencia de los barras bravas, no tenían ningún tipo de relación con la política ni con los integrantes de las comisiones directivas de los clubes, ¿sí? Ellos simplemente eran hinchas de los clubes
que se tomaban, digamos, del fanatismo muy a pecho, hinchas que terminaban, digamos, excedidos en su comportamiento por la ingesta excesiva de alcohol y que buscaban pelearse. En más de una ocasión incluso se citaban en lugares que no tenían nada que ver con los estadios de fútbol para matarse a trompadas. ¿Sí? Entonces, al no tener ningún tipo de lazo de parte de la justicia ordinaria e incluso de los mismos clubes con los hooligans, fue mucho más fácil aislarlos y que, digamos, se hiciera mucho más ameno lo que es el ir a disfrutar un espectáculo futbolístico. Eso derivó en lo que vemos en Inglaterra hoy, que la gente va a la cancha a ver un partido de Premier League y se disfruta, van con la familia, van con los hijos, con los nietos, con bebés, porque van tranquilos, no hay ningún inconveniente. Llegan sobre la hora, no necesitan hacer colas 2 o 3 horas antes como pasa acá en Argentina y en muchos lados también. O sea, cambió completamente. Ahora bien, esto no quiere decir que una vez que se determinó todo esto, la cosa quedó ahí. Sino que la búsqueda de justicia por parte de los familiares de las víctimas continuó durante mucho tiempo. En 2016, un jurado determinó que las víctimas fueron asesinadas de manera ilegal debido a la negligencia de la policía y los servicios de emergencia. La tragedia de Hillsborough dejó una marca imborrable en el fútbol inglés y en la conciencia colectiva. Nos recuerda la importancia de la seguridad de los eventos masivos y la necesidad de justicia para las víctimas de la negligencia y la violencia. Como decía antes, en 1981 varios aficionados resultaron heridos en un partido entre Tottenham Hotspur y Wolverhampton Wanderers. Este partido se jugó en Hillsborough. O sea que no era la primera vez que esto ocurría. Por eso decía antes que parte de la negligencia no solamente estuvo en cuanto al accionar policial el día del acontecimiento, sino de las autoridades en no prever que volviera a ocurrir lo que ya había ocurrido antes y todavía peor, como fue lo que pasó. Las primeras investigaciones encabezadas por el juez Lord Taylor fueron encabezadas, como decía antes, por el juez Taylor, y en ellas, en un primer momento, se acusó falsamente a los hinchas de Liverpool, no en la investigación de Taylor, dije mal, sino que a través de los medios de comunicación y de muchos otros sectores involucrados, se empezó a acusar falsamente a los hinchas de Liverpool, incluso por parte de la policía, además de los medios de comunicación. Se querían deslindar de la responsabilidad, entonces acusaron a los hinchas de Liverpool. Decían que habían entrado borrachos y descontrolados. A ver, no era descabellado pensar que los hinchas podían estar un poco descontrolados y algo alcoholizados. Pero las investigaciones y las pericias demostraron que eso no fue lo que causó la tragedia. El ex comandante de policía David Dukenfield, quien estaba a cargo el día del desastre, fue acusado de homicidio involuntario debido a la grave negligencia, aunque fue absuelto en 2019, hecho que causó dolor e indignación entre los familiares de las víctimas. La policía autorizó a más de 24.000 personas a entrar en el estadio. Esto superó la capacidad máxima del mismo. El sistema de vallas en los estadios era a causa, como decía antes, de los hooligans. Esto llevó a que después también se regularizara la venta de alcohol, incluso en algunos lugares, como decía antes, no se puede beber nada. Y los hinchas deben identificarse, como decía antes, para poder ingresar al estadio. Y a modo de finalización, como para, digamos, terminar con esta historia, te vuelvo a recordar que Inglaterra en ese momento estaba sancionado
hasta el 1 de julio del año siguiente, o sea, de 1990, sin poder participar de competiciones a nivel europeo, tanto en selecciones como en equipos locales, debido a la tragedia de Heysel. Todo esto junto hizo que se presionara a todas las autoridades para tomar medidas para terminar con la violencia hooligan. Luego de Hillsborough se dictó la Football Spectators Act, el acta de los espectadores de fútbol, más o menos algo así, por decirlo de esa forma, con el fin de terminar con los hooligans, que derivó en las medidas que te dije. Pasado el tiempo, en 1992, la liga inglesa pasa a ser la Premier League. Eso es otra historia, que si querés, en los comentarios déjame que querés que te cuente esa historia y te cuento cómo es que la liga inglesa pasa de ser la liga inglesa a ser la Premier League. Matá like a este video, déjame en los comentarios que querés esa historia y la voy a hacer. Y a modo de curiosidad, para cerrar el video, te cuento algo. Como decía, la tragedia de Hillsborough se dio el 15 de abril de 1989. Y si alguien es un poco memorioso e incluso cinéfilo, la fecha 15 de abril le tiene que decir algo. ¿Por qué? Porque el 15 de abril de 1912 se hundía el Titanic. O sea, exactamente 77 años después de la tragedia del Titanic se daba el hecho en Hillsborough. Y para cerrar el círculo sorprendente que ata a las dos tragedias tremendas que pasaron, si uno recuerda y hace memoria, va a recordar que el Titanic zarpó del puerto de Liverpool. ¿Y cuáles eran los dos equipos que se enfrentaban en el partido acontecido en Hillsborough? El Nottingham Forest con el Liverpool. Mirá vos, qué curiosidad. El Liverpool era el equipo que se enfrentaba al Nottingham Forest ese 15 de abril de 1989, y el 15 de abril de 1912 ocurre la tragedia del Titanic después de chocar con un iceberg, y el barco había partido unos días antes desde el puerto de Liverpool. Esa era simplemente una curiosidad que te quería dejar para cerrar el video y para poner una nota de color sobre el final. Si te gustó el video, deja tu like, deja tu comentario, y como te decía antes, si querés que te cuente la historia de cómo el fútbol inglés pasa a ser conocido como Premier League, déjame en comentarios que lo querés y llená de like este video para que el algoritmo reaccione y nos reconozca. Te agradezco por estar del otro lado. Mi nombre es Martín Allen y nos vemos en próximos videos. Adiós.